¿Qué pasa, pescadores? Bienvenidos un día más a Capotazo Gallego. Bueno, gente, llegó hoy día. Estamos a 24 de mayo de 2026 y vamos a hacer el sorteo que llevamos prometiendo tiempo. Así que, bueno, tengo ya el vídeo cargado. Le vamos a dar a cargar comentarios. Esto es una página para hacer sorteos que selecciona aleatoriamente un ganador. Así que ahora vamos a configurar esto. Entonces, a ver, ganadores 1, bien. Suplentes, vamos a poner 3. Por si el primero no cumple los requisitos, nos vamos al segundo y al tercero, etcétera. Después animación lo vamos a dejar así. Cuenta regresiva 10 segundos, está bien. Y vamos a dar a confirmar. Entonces ahora nos carga a todos los participantes que escribieron la frase de sorteo. Y ahora tenemos que dar a comenzar. Lo que voy a hacer una vez que me dé el ganador, voy a cortar el vídeo, voy a revisar que cumpla los requisitos y si los cumple será el ganador. Si no, pasamos a la segunda opción, a los suplentes, y vamos viendo si tienen los requisitos. El requisito es mínimo, no lo dije en el vídeo, pero eran 3 comentarios, que no es nada, es casi un saludo y un par de comentarios más. Así que yo creo que era un requisito mínimo y muy sencillo de hacer. Entonces le vamos a dar a comenzar y vamos a ver quién es el ganador. Entonces empezamos. Bueno, empieza la cuenta atrás. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y el ganador es @jpando. Los suplentes, como los veis, está aquí, @chuparracing4635. El segundo es mrpantani 1979 y el tercero Víctor Casal 2615. Voy a cortar el vídeo, voy a revisar que el ganador jpando cumple los requisitos. Si los cumple será el ganador y si no vamos a ir viendo los suplentes. Así que corto vídeo y continuamos ahora, gente. Bueno, pescadores, ya estamos por aquí otra vez. Acabo de revisar y os comento un poco. El ganador fue jpando y estos fueron los suplentes, como veis, Chuparracing 4635 y mrpantani 1979. Pero pasa lo siguiente. Jpando tiene 2 comentarios de hace 2 semanas más un comentario para el sorteo, es decir, 3. Cumpliría los requisitos mínimos, pero los comentarios son de hace 2 semanas, casi el mismo tiempo que subí el vídeo. Por lo tanto, pienso que los comentarios están ahí, pero están muy encima del sorteo para participar en el sorteo. Por lo tanto, estaría ahí, pero creo que no, porque pienso que están más bien hechos para poder participar. Después, Chuparracing 46 tiene un comentario de propio sorteo, por lo tanto, yo creo que no miró ni el vídeo, porque si no, sabría un poco los requisitos que dije en el vídeo. Entonces nada, descartado también. Y el tercero es mrpantani, que tiene 43 comentarios, por lo tanto, tiene algún comentario de las últimas semanas, pero tiene 43 comentarios en el canal desde que se creó el canal. Por lo tanto, yo creo que lo más justo es que mrpantani 1979 sea el justo ganador. Me da pena por jpando, pero claro, tiene 2 comentarios de hace 2 semanas, casi cuando se subió el vídeo del sorteo, más un comentario que es el del sorteo. Y claro, mucha gente puede decir, no, escribió para poder participar. Entonces, para evitar problemas, vamos a dar como ganador a mrpantani 1979, porque creo que es el justo ganador. Tiene muchos comentarios en el canal y por lo tanto yo quería premiar a los usuarios que más participaban. Así que nada, felicidades
Te voy a dejar en la descripción del vídeo mi contacto. Me escribes, me contactas, nos ponemos de acuerdo y te envío el premio. Así que nada, gente. Resto de usuarios, os invito a que escribáis en el canal, que participéis, ya que quizás al final de verano o así, cuando podamos, vamos a hacer otro sorteo, pero este ya será más para todo el mundo, para los suscriptores. Este lo quería hacer más específico para la gente que lleva tiempo en el canal. Y nada, espero que en el siguiente sorteo tengáis más posibilidades todos de participar y de llevaros el premio. Así que nada, yo me despido ya, felicidades al ganador y nos vemos próximamente en el resto de vídeos. Soy Capotazo Gallego, un saludo y chao chao.